era de reunirnos aquí un poco para revisar el examen que habíamos hecho para aclarar dudas y obviamente pues aclarar las dudas que surjan a partir de la realización de ese examen con el fin de que puedan hacer el examen, la evaluación parcial que está planificada para el día miércoles. De hecho ya está en la plataforma activado. Lo tienen en la plataforma desde el miércoles a las 12 de la noche hasta las 11:59 de la noche de ese mismo día. Es decir, todo el día miércoles, pues cualquier horario del día miércoles tienen para hacer esa evaluación. A diferencia de estas, son menos preguntas, son, si mal no recuerdo, son 7 preguntas, pero les dejé el mismo tiempo, de manera tal de que puedan tener un pequeño mayor tiempo más para pensar lo que pueda. Las preguntas para esa evaluación parcial son muy similares, para no decirle que son las mismas que vieron en esta opción. Hay algunas variaciones en algunas, valga la redundancia, pero básicamente son los mismos temas en el cuestionario. La idea es que esta evaluación que terminamos ayer, pues no pase a ningún registro, porque realmente los resultados no fueron muy halagüeños, que digamos. Realmente del grupo intensivo solamente se presentó una chica, Sonia, si la memoria no me falla, y no salió de lo mejor. Sí, de apellido Fonte de la Cruz, Sonia. De 10, no sé qué fue lo que pasó con ese grupo. Si hay alguien que esté aquí en la reunión de ese grupo, pues me gustaría saber qué fue lo que pasó. En el caso del nocturno, pues algo parecido. Ustedes debieron haber visto las notas, pero si no vieron las notas, aquí les comparto de momento cuáles fueron los resultados rapiditos para que no entre mucho en detalles, pero todas las columnas que están subrayadas son reprobados, lo cual es bastante preocupante. Pero bueno, la idea, vuelvo y repito, es no pasar esa nota, sino pasar la del día miércoles. Y con ese fin es que les invité a venir hoy a aclarar cualquier duda. Por lo tanto, más que yo hablar ahorita, lo que necesito es saber qué dudas tienen, en qué pregunta les resultó un poco confusa, qué no entendieron, etcétera, para buscar corregir todos esos detalles y que no incurran en el mismo error en el otro examen que sí va al sistema académico. La siguiente evaluación es la primera nota que va al sistema académico. Entonces les escucho. ¿Cuál es la duda? ¿Dónde tuvieron duda? ¿Qué asignatura, qué pregunta no les resultó entendible? Cualquier cosa. Es escucho y ahí entonces les voy a ir explicando a partir de las dudas que ustedes tengan. Por favor. Me imagino que dudas tengan porque reprobados hay unos cuantos, por lo tanto espero que haya alguna duda. No se me queden callados porque el objetivo es aclarar lo que pueda estar pasando. No hay dudas, tengo que... Yo sí voy a hablar por mi... A ver, coronel. En mi Dígame, curso, sí, solo rindió la prueba la señorita Sonia Fonte. Es lo que nos confundimos, que decía en la plataforma que la prueba se habilitaba el lunes 18 y esa fue nuestra confusión, por eso la mayoría de mi curso no dio la prueba, por eso no podemos... ¿Que la prueba se habilitaba cuándo? El lunes 18, o sea, hoy. No, lo que decía en la plataforma para el 18 era la aclaración de dudas, pero el examen estaba habilitado para los dos grupos desde el sábado.
o desde el O sea, viernes, algo sí, así. yo ingresé a la plataforma, pero a mí no me daba la opción de dar la prueba, solo me salía volver al curso, nada más que el cuestionario se habilitaba el lunes 18, me salió eso a mí en mi plataforma y a los demás de mis compañeros también. Es que es un solo cuestionario. No veo por qué le sale eso. Sí, por eso no podemos preguntarle duda porque nosotros no rendimos la prueba. Eso es nuestra inquietud. Ya, bueno, aunque no hayan hecho la prueba, pueden tener dudas porque la evaluación es el próximo miércoles. Es decir, los temas de la evaluación es lo que hemos dado hasta ahorita. Por lo tanto, pueden preguntar aunque no sea exactamente alguna pregunta. Bien, entonces los del nocturno ¿no tienen dudas? No hay dudas. Buenas noches, Magister. Dígame. Eh, de mi parte no hubo inconvenientes, creo que no me fue tan mal. Espero igual la prueba no me vaya mal. Claro, usted sacó 8. Porque las preguntas sí estaban razonables, sí. Solo era Claro, cuestión de leer y acordarse lo que ya nos mandó igual deberes y yo de mi parte no tuve inconvenientes. ya. Tendré que ir mandando y nombrando nombre por nombre. A ver, Borja está. ¿No está Borja? Moncayo, ¿quién es? Buenas noches, Lifen. Presente. Bueno, buenas noches. ¿No tiene cámara, Moncayo? Estoy en una compu y la cámara no funciona. Ya. Mil A ver, disculpas. Moncayo, ¿dónde tuvo dudas? ¿O qué Verá, no yo supo? sí tuve problemas, fue en las escuelas que nos mandaron de deberes de los compañeros, como que no le capté muy bonito. Lo que usted nos explicó en las diapositivas y la escuela que a mí me mandó a consultar, eso sí me fue bien. En las que tuve dudas fue las que de mis compañeros. Ya, pero en el caso exactamente de la prueba, ¿qué no supo responder? ¿Qué dudas tuvo? Porque no sacó muy buena nota. No, sí saqué 5 punto algo era. Por eso le digo, o sea, las preguntas que tuve inconveniente fueron en las preguntas que se relacionaban con las escuelas que nos mandó de trabajo, pero ¿Ya? las de nuestros compañeros, porque las nuestras sí, la que me mandó a mí sí respondí bien. Claro, pero el tema es que en el examen le puede salir cualquiera. Ese es el problema. Y si le sale cualquier, no solo en esta evaluación que es más simple, le puede salir en cualquier otra. No digo que sea usted solo el caso, le puede salir a cualquiera. Le puede salir otra escuela que no justamente no fue la que ustedes estudiaron. A ver, realmente lo que me preocupa son las notas. Ustedes no están en un nivel donde puedan darse el lujo de arrastrar ninguna materia, porque detrás no tienen a nadie. Ustedes tienen que tratar de aprobar de todas, y no tienen que pasar a un proceso de homologación que no les es beneficioso para nadie. Entonces, tienen que estudiar. Yo sé que puede ser costumbre en algunas otras asignaturas aprenderse las cosas de memoria, pero aquí en psicología no se pueden aprender las cosas de memoria. Aquí tienen que relacionar, analizar para poder responder. Yo traté de hacer las preguntas lo más simple posible, pero no sé si fue o que no estudiaron y me da la impresión que es eso, porque si no hoy no estuvieran callados, o que realmente no le han parado mucha bola. Me parece que es que no han estudiado. Y en algún momento, bueno, yo no les cité hoy para darle un sermón, pero parece que es necesario. En algún momento yo les dije que en el anterior grupo su fracaso había sido en el primer trimestre, porque habían salido tan mal en el primer trimestre
que prácticamente ya en el segundo estaban casi todos en supletorio. No quiere decir que pase con ustedes, lo que los puede salvar a ustedes son las actividades en la plataforma, porque tienen bastante y van a seguir teniendo. Pero eso no quiere decir que van a salir airosos con lo que hagan en la plataforma. Solo para que tengan una idea, esta evaluación del miércoles y el bimestral ya son 2 notas, es decir, solamente quedan 3 para las actividades de plataforma. Ojo con eso, porque la actividad del miércoles tiene menos preguntas, es menos opciones de fallo, tiene, sin menos probabilidades para poder fallar. Entonces, en una prueba de 15 preguntas, en la media subrinde, a mí me dice 2 cosas: o no entendieron absolutamente nada de lo que se da hasta ahora, o o no estudiaron. Me voy por la segunda, no porque la primera me compete a mí, sino porque hay otras notas que son de 8, de 9, e incluso creo que hay un 10, si la memoria no me falla. Entonces, cuando hay esas notas, pues como que se entendió algo por algún lugar. Ahora, si la metodología es el problema, ustedes me dicen, si ustedes quieren, yo les doy las clases presenciales, pero no sé si así es que no entienden esa metodología, pero lo que hay es que solucionar este asunto porque veo que sí hay problemas. ¿Ya? Esas notas no son para quedarse muy tranquilo. Espero que me digan, no que me sigan mirando. Coméntenme, ¿qué pasa? No tengan pena. Buenas noches, Magister. No le escucho quién me está hablando. A ver, ¿es Villota? Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, pero bien bajito. Ahí sí, ¿me escucha? ¿Más? Sí, te escucho mejor ahí. Ya. Buenas noches. Bueno, yo no sé si hablaré en el caso de todos, yo le hablo personalmente en mi caso, ¿no? Yo me había comunicado con usted, pues yo no había dejado de trabajar en estos tiempos, yo sigo trabajando aún. Entonces, ¿Ya? para mí sí fue un poco difícil, un inconveniente el tema de la plataforma, porque en mi trabajo yo no tengo las herramientas necesarias para abrir la plataforma. Y aparte que el tiempo es muy corto el que tengo, pero aún así me he dado maneras, me compré una computadora portátil para poder abastecerme a las clases, pero la metodología de estudiar en línea es nueva para todos, creo yo. Entonces, a mí eso sí me descuadra un poquito. Yo no había podido asistir a sus clases, ¿verdad? Entonces, yo realmente en la prueba sí estuve un poco perdida. He tratado de leer lo que más he podido, pero como que autoeducarme no, o sea, entiendo cosas sí, pero hay cosas que sí necesito de alguien que me explique. Entonces, en mi caso, en lo personal, fue eso, ¿no? Que no tengo realmente mucho tiempo como para leerme de seguido absolutamente todo y tampoco es que lo pueda entender haciéndolo yo sola. O sea, hay cosas que sí las entiendo, pero hay muchas que realmente no. Ese fue mi problema, mi dificultad en la prueba. Yo lo que supe, o sea, lo que realmente a conciencia me sabía y me quedó, lo hice. Entonces, y las Ya. otras cosas que ya no, pues. Yo le entiendo, pero yo preferí grabar las conferencias y subirlas a la plataforma, tomando en cuenta de que muchos de ustedes trabajan y es más engorroso citarles en un horario específico y darles una conferencia. A mí me parecía más ventajoso grabarles la conferencia, que la puedan ver en el tiempo que ustedes estimen pertinente y tener estos encuentros para aclarar dudas. Pero obviamente cuando uno dice aclarar dudas es porque ya revisó todo y ya tiene una idea de de lo que no entiende. Pero si yo hago estos encuentros, cuando les pregunto dudas, ustedes se quedan callados mirándome y no me dicen dudas, pues yo entiendo o que no entendieron absolutamente nada o que no hay dudas. Entonces, por ejemplo, en tu caso, ¿qué tienes duda? ¿En qué? ¿Qué no Yo entendiste? estaba un poco perdida en lo de las escuelas y sí estaba perdida en eso, en la mayoría realmente de eso había cosas como que sí me quedaron y capté, y había otras cosas que no. Por ejemplo, cuando hablaba de la escuela de Está. eso, exacto. Ahí en esas preguntas de ahí como que tuve un poco más de dificultad.
Ya, a ver, vamos a partir por tu duda. Y aquí hay una pregunta justamente que habla que dentro de las escuelas de psicología existe una que su filosofía fue explicar el desarrollo y estructura de la personalidad basado en el desarrollo e interiorización de los impulsos sexuales. ¿A qué escuela se refería ese comentario? ¿Qué escuela? ¿Perdón? ¿Sí, Marcos? La de los impulsos sexuales era la de Freud, Sigmund Freud. Pero ¿cuál es esa escuela? Psicoanálisis. El psicoanálisis, exactamente. Entonces, ustedes tienen que, a ver, yo nunca les voy a preguntar en un examen elementos tan específicos de una escuela. Ustedes tienen que dominar la esencia. Y la esencia de las escuelas está en el cuadro que yo les puse en una plataforma y a partir del cual les expliqué la tarea. Ese cuadro hay que aprenderse. Ese cuadro es clave para entender todas las escuelas bien resumidas. Por ejemplo, este psicoanálisis se sustentó en el estudio de la personalidad del individuo, es decir, explicar cuál era la estructura de la personalidad y a partir de qué se producía la conducta del hombre. Esto mismo lo estudiaron los humanistas. Es decir, ahí hay dos escuelas que estudian exactamente lo mismo, la personalidad y la motivación de la conducta. ¿Ya? Ahora, en el caso del psicoanálisis, ellos, toda la estructura de la personalidad y toda la motivación de la conducta se la achacaron a los impulsos sexuales. Ellos dijeron que las personas siempre actuaban buscando cubrir necesidades de satisfacción sexual, fuera la que fuera. Ya, en el caso de los humanistas ya no se comporta así. Ellos explicaron que la búsqueda de su conducta o su conducta iba a estar encaminada a cubrir necesidades de realización personal. Por eso es que aquí se habla mucho de la imagen de sí mismo, se habla mucho de el sentido de la vida, es decir, ustedes mismos estudian enfermería, ¿por qué? Si lo explica un humanista es porque para ustedes tiene algún sentido en su proyecto de vida el ser enfermero. ¿Ya? Ahora, si lo explica un psicoanalista, puede estar buscando dos cosas, o porque tienen una satisfacción personal que ellos les buscan un trasfondo sexual casi siempre, o porque tienen algún antecedente en su infancia que habla sobre experiencias que justifican esa inclinación hacia la enfermería. ¿Ya? Esas son dos explicaciones de una misma conducta, pero desde dos escuelas diferentes. ¿Ya? La Gestalt, a diferencia de la Gestalt la van a estudiar mucho más. Al igual que la escuela cognitivista, la van a estudiar en la siguiente unidad, que después al final voy a hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque la Gestalt se enfocó más a el modo de cómo percibe la persona las cosas que experimenta. Es decir, cómo interpreta el mundo que lo rodea. En la Gestalt todo se sustentaba en el estudio de la percepción, el estudio de la inteligencia, el estudio de las neurofunciones o de las funciones cognitivas, como mismo estudiaba la escuela cognitivista. ¿Qué pasaba con la Gestalt? Que la Gestalt se sustentaba mucho en unas leyes y sobre todo su principal filosofía era que el todo era más que la suma de las partes. ¿Qué quería decir esto? Digamos, voy a tomar como ejemplo el grupo de ustedes. Yo me llevé una impresión cuando vi el resultado de la prueba, comparando dos grupos, el de ustedes del nocturno con el intensivo, yo me llevé el todo. ¿Qué fue lo que yo deduje? No les interesa. No prestaron atención, no hicieron el examen porque no les dio la gana, los del intensivo.
Ahora con lo que me dice Coronel, bueno, pues ya yo cambio esa percepción, pero la primera percepción fue esa. Es decir, ¿por qué? Porque yo me guié por lo que hizo el grupo en su conjunto, ¿ya? No me guié por lo que hizo Sonia. Otra percepción que no fuera gestáltica, yo diría a Sonia es la única que le interesa la clase, porque Sonia era la única que había hecho el examen, ¿ya? Lo que no pasaba en este grupo del nocturno. No estoy diciendo que uno es bueno y que uno es malo, estoy utilizando un ejemplo propio de la vida nuestra para que entiendan la percepción, entiendan la escuela gestáltica. Es decir, ellos se basan en que la persona integra todas sus experiencias en función de algo. Y por eso es que ellos dicen que el todo es más que la suma de las partes. Ellos no van al análisis de una experiencia en particular. Ellos van al análisis de lo que ha sucedido en una serie de eventos y lo que todo eso puede llegar a significar por una persona. Eso es lo que emite la Gestalt. En el caso de los cognitivistas van más al estudio de la formación y desarrollo de los procesos cognitivos, es decir, de las funciones mentales, lo que es memoria, atención, pensamiento, lenguaje, etc. ¿Ya? ¿Cuál se me queda por ahí? El conductismo. El conductismo es una escuela que va en función de explicar por qué se produce una conducta. ¿Ya? Ellos parten de que la conducta hay que evaluarla a partir de lo que se ve solamente. Y por eso es que ellos tienen mucha influencia en el proceso de aprendizaje. Ellos dicen, ellos desarrollaron teorías que van en sustento en función de explicar cómo se produce el aprendizaje de una conducta. Todas las conductas que tenemos nosotros son aprendidas. Eso no le quepa la menor duda. Por un lado o por el otro, de una manera o de otra, pero siempre son conductas aprendidas. Usted se comporta de una manera por algo. De alguien lo aprendió. ¿Ya? Entonces ellos se sustentaban en eso. Que si usted encontraba el estímulo, si usted encontraba la raíz de dónde estaba el problema, usted podía determinar la respuesta. Eso tiene gran por ciento de verdad, pero no es así del todo. Por eso yo les decía que no se podían guiar por la experiencia estímulo-respuesta, así literalmente, porque esa fue su propuesta inicial. Pero después les estuve explicando que, por ejemplo, estaba el caso de Bandura, que no solo decía que era importante el estímulo y la respuesta, sino quién daba el estímulo. ¿Ya? En dependencia de quién provocara la conducta, así iba a haber una respuesta. Entonces ya aquí no solo estamos viendo el estímulo-respuesta, sino quién da, es decir, el patrón de conducta que se sigue. ¿Ya? Y había otros autores que hablaban que dependía de dónde se daba ese fenómeno. ¿Ya? Por entonces ellos hablaban también de que había que ver el entorno condicionante, es decir, depende de dónde se dé el estímulo, así será la respuesta. Lo mismo puede estar pasando aquí. Un ejemplo típico es esto. Ustedes estaban acostumbrados a un tipo de clase y el hecho de tener que cambiar de ambiente, pues obviamente eso pudo traer en algún momento algún conflicto, alguna falta quizás de costumbre. Muchos estaban acostumbrados a utilizar la tecnología para el Face, para el chat, etcétera, etcétera, pero pocos para dar clases. Entonces ahora he tenido que cambiar la perspectiva. Y no es menos cierto que aquí en esta modalidad trabajan ustedes más, igual que nosotros, porque nosotros trabajamos dobles. Nosotros tenemos que preparar la clase, dar la clase y encima de eso subir la clase. Y ahí se fueron más de 3 horas. Y sin embargo la clase es de 1 hora, a lo mejor, de 1 hora y media. Entonces ahí están otra escuela, esa es la conductista. El constructivismo, en cambio, es muy parecido a la Gestalt, solo que habla de que tiene que producirse un conflicto. Es decir, el constructivismo, como parte del modelo contextual dialéctico, contextual es el contexto donde se da el conflicto,
Y la dialéctica es propiamente eso, es una contradicción. Dialéctica es contradicción. Si, según esta escuela constructivista, si no se producía un conflicto en el desarrollo de las personas, no se iba a producir desarrollo. ¿Por qué? Porque ese conflicto era el que iba a generar un cambio en la persona. Y en la medida que ese cambio fuera favorable, la persona evoluciona. En la medida que sea desfavorable el cambio, la persona involuciona. ¿Ya? Entonces, esta es básicamente, bien resumido, todas las escuelas. Creo que no se me queda ninguna ahí. No sé si entendieron ahorita, si tienen alguna duda sobre lo que estoy diciendo, pero básicamente este es el resumen de las 8 escuelas. Magíster, buenas noches. Buenas noches, Andrade. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Gracias por la apertura. Una consulta. Mire, lo que usted ahorita nos acaba de hacer entender, o bueno, al menos yo le pude comprender de mejor manera, me parece correcto, ¿no? O sea, tomando en cuenta de que ha habido breves espacios en los que uno sí se ha confundido, le digo, por mi caso, ¿no? Claro. Por ejemplo, los de las escuelas lo vimos hace 2 clases. Y después de eso vimos otro tipo de clase donde qué tenía que ver la personalidad, cómo afecta la personalidad en el entorno y todo eso que lo acabamos de ver recién. ¿Ya? Y usted lo había habilitado unos foros. Y yo pensaba ¿Ya? que a través de los foros, después de los foros, íbamos a tener un conversatorio como el que estamos teniendo ahorita para que queden las cosas un poco más claras. Porque, No, por a ver. ejemplo, dentro Sí. del primer foro que se habló, ciertas personas tomaron ciertas escuelas, como por ejemplo, yo para mi modo de pensar, yo pensaba que el humanismo es la mejor, claro, la escuela del humanismo era la mejor escuela con referencia para la enfermería, ¿sí? Y pensaba que después de eso usted nos iba a dar una clase donde nos pueda descartar todas las dudas, como lo está haciendo ahorita, ¿no? O sea, que el cognitivismo es acerca de las conductas, el humanismo acerca de ciertos tipos de personalidades, la escuela gestal igual de cierta manera. Entonces yo pensaba que de esa manera íbamos a tener los diálogos o los encuentros, ¿no? Para poder ir paulatinamente encontrando ciertas soluciones, porque, por ejemplo, sigo pensando que la escuela del humanismo es la mejor escuela que puede haber. Y yo no te Pero, voy a quitar esa idea, porque ese es tu criterio. A ver, todo depende mucho de la escuela donde tú estudies psicología. Si, por ejemplo, tú estudias en la Universidad Central del Ecuador, no tengo nada en contra de lo que estudian en la Universidad Central del Ecuador, tienen una fuerte tendencia al psicoanálisis. Pero si en cambio estudias en Cuba, tienes una tendencia a la Escuela Latinoamericana de Psicología. ¿Qué dice la Escuela Latinoamericana de Psicología? Que tú tienes que aprender a tomar lo bueno de cada una de las escuelas y aplicarla en función del problema de cada paciente en particular. Es decir, en la escuela donde yo estudié, no aprendemos a estudiar una escuela y por ahí nos aferramos y nos vamos hasta fin del mundo con esa escuela. Eso suelen hacer muchas escuelas de psicología. Pero yo particularmente te voy a enseñar todas las escuelas y te voy a decir, en personalidad, en la unidad de personalidad, la que estábamos viendo hasta ahorita, es muy importante el psicoanálisis y el humanismo. Pero cuando vayamos a la parte del desarrollo de neurofunciones, ahí entonces es sumamente importante el cognitivismo y la gestalt. ¿Ya? Y cuando nos vayamos a la última unidad, que es donde vamos a verlo todo en su conjunto, porque entonces vamos a ver un paciente con una patología endocrina que tiene síntomas psicológicos y tú tienes que determinar si el síntoma es puramente del sistema nervioso o si es de su patología endocrina. Ahí, entonces, ahí veremos qué escuela tú vas a aplicar, porque ahí es donde se combina todo. Para un paciente te va a hacer falta la escuela psicoanalista, para otro te va a hacer falta la conductista, para otro te va a hacer falta la humanista. ¿Qué te quiero decir con esto? Los foros solamente a mí me sirven a partir de ahora y para yo evaluar hasta dónde ustedes van comprendiendo lo que yo les voy dando. ¿Ya? Pero
yo de ahora en adelante voy a empezar a hacer encuentros como estos en los cuales vamos a analizar casos. Lo que pasa es que primero yo tengo que darle las bases para buscar que después ustedes analicen desde el punto de vista psicológico. Si no, me van a estar analizando desde el punto de vista médico, que es diferente. Entonces, por eso yo tengo que darle las bases ahora. Yo te doy todas las escuelas. Yo no te voy a decir, tú te vas por una. Yo lo que busqué con la pregunta de cuál tú crees que más se aplica en la enfermería es escuchar tu criterio. Y cuando tú me dices por qué tú crees que es esa, sencillamente tú me estás diciendo lo que tú entendiste de esa escuela. Eso es lo que yo busco con el foro, no es otra cosa. Yo lo que estoy buscando, desgraciadamente, la manera de, para ustedes, ¿no? Porque para mí es súper interesante, pero desgraciadamente para ustedes esa es una forma diferente, como les decía al inicio, de evaluar en la psicología. Es decir, ustedes, por ejemplo, en farmacología, ustedes tienen que saber qué se tiene que tomar para un dolor epigástrico o para un reflujo. ¿Qué tienes que tomar? Te lo tienes que aprender de memoria. Tienes que sabértelo, ¿cierto o falso? Ahora, no es el caso en psicología. En psicología yo te puedo decir que para un tipo de paciente tú puedes estudiar, digamos, por ejemplo, te topas un caso de un chico autista. Con los chicos autistas tienes que usar mucho terapia cognitivo-conductual, perdón. Tú puedes decir, bueno, y eso que hostia, después yo te voy a explicar qué cosa es cognitivo-conductual. Pero ya por el cognitivo y por el conductual tienes que deducir que es una combinación de dos escuelas. ¿Ya? Y cuando vayamos a este mismo paciente, digamos que a un paciente de una enfermedad terminal, también hay que utilizar la terapia cognitivo-conductual. Y tú me vas a decir, ¿y cuál es la asociación que existe entre un niño que es autista? ¿Todos saben que es un autista? No va a ser que no me entiendan. ¿Saben qué es un autista? Villarreal, que te veo buscando por ahí arriba. José Luis, autismo, ¿dominas qué es un autismo? Son personas que tienen un síndrome que viven en su propio mundo. Más o menos, exactamente. Te ayudaron. Villarreal se quedó ahí pensando que no lo dejaste hablar. Ya, ese es más o menos un autismo. En cambio, una persona con una enfermedad terminal o digamos con una amputación en un miembro X, pues pueden tener características similares esas tres personas. Y pregunto, ¿qué punto en común tienen esas tres personas? Ninguna. Sin embargo, hay que utilizar la misma técnica, solo que enfocado a el caso. ¿Ya? Y aquí le estoy dando un caso extremo, es decir, le estoy dando 3 pacientes que son totalmente diferentes. Tengo que utilizar una misma terapia, o puedo, no es que tengo, puedo utilizar una misma terapia con esos 3 pacientes diferentes y esa terapia resulta ser que es la combinación de 2 escuelas. Es decir, todo está mezclado. ¿Ya? No es que lo quiera asustar, esa es la 4ª unidad. ¿Ya? Pero antes tengo que tener yo la idea de que ustedes me van entendiendo, si no al final menos me van a entender. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? Que ustedes tengan una idea general, como la que les acabo de decir ahora, de qué cosa es cada escuela. Independientemente de que yo se las haya resumido ahora, ¿qué es lo que yo busco con los foros, Andrade, para concretar en lo que estábamos conversando? Yo lo que busco en el foro es yo no decirle las cosas a ustedes, sino yo ver cómo ustedes entienden las cosas. Tú me puedes defender a capa y espada que para ti la escuela es humanista, es la mejor, pero es posible que Santiago, que estudió la humanista, no coincida contigo y diga, no, pero realmente analizándolo bien, no es lo ideal. Ellos se equivocaron y será la Gestal la que puede interpretar esto. ¿Ya?
Eso es criterio de cada cual. Yo no te voy a contradecir nunca en que tú me digas que la escuela humanista es la mejor. Ese es tu criterio. Ahora, si está bien fundado, está bien. Si no está bien fundado, ahí es donde está el error. ¿En qué yo me refiero? Si está bien o no está bien fundado, en que tú manejes los principios de cada escuela. ¿Quién me hablaba? Sí, Santiago. Santiago, buenas noches. ¿Cómo está, Alicia? Bueno, yo en ese foro sobre las escuelas, yo le comenté, le dejé un comentario en que, bueno, para mí, todas las escuelas son importantes, porque dentro de, ejemplo, un paciente, hay que aplicar, como usted muy bien lo menciona, ¿no? Hay que verificar o mirar qué tipo de escuelas puede entrar para, ejemplo, terapiar o llegar a entender a un paciente, como ejemplo, como usted ahorita lo menciona, de un paciente autista, que ellos viven dentro de un propio mundo, como usted mismo también lo mencionó, ejemplo, un discapacitado, una persona que no cuenta con su miembro. Ellos hacen su propio mundo, viven en su propia idea, por el hecho de, en sí, su idea en su cabeza es que van a ser discriminados ante la sociedad por no contar con un miembro superior o inferior. Esa es la parte humanista. Sí, entonces para mí, en realidad, para mí son muy claras y todas las escuelas son muy importantes. O sea, de ese punto de vista es que yo partí. Como puede haber también para otro tipo de, cuando hay una persona alcohólica, a un alcohólico tan solo necesitan que lo escuchen. Entonces, puede entrar otro tipo de psicología. O como ejemplo, a una mujer que la maltrata, o un hombre que sufre de maltrato, una mujer necesita, como nosotros todos los seres humanos, necesitamos a veces de que una persona tan solo nos escuche, nos da unos minutos. Exactamente, exactamente. Esa es la idea. Pero para poder llegar a eso, pues, tiene que haberse leído todas las escuelas. Al menos leído. Yo no quiero que se aprenda nada de memoria, porque aquí no puede haber nada de memoria. De hecho, es que es esa parte, perdón, Magíster, es que es esa parte, por ejemplo, que hay bastante bibliografía en la que uno busca y encuentra cosas que al mismo tiempo le confunden. Por ejemplo, dentro de estas escuelas yo encontré que, para mí, ahora ya poniéndome a leer desde un punto de vista muy apartado, no soy religioso, tampoco soy cristiano, ni el famoso tema que se utiliza en Ecuador, curuchupa. Pero, por ejemplo, hay una escuela, no sé si es escuela o tendencia, que es la de la teoterapia. Y entonces dice que tiene que ver bastante cognitivismo, bastante, bueno, un montón de, como 3 o 4 escuelas, pero en realidad de que funcione o que sea aplicable, no sabría decirle. Por eso digo, o sea, hay bastante conocimiento dentro del internet, dentro de los libros, que uno se queda en las mismas prácticamente, y al final el comentario, el criterio realmente se vuelve incrédulo al final. Claro, ¿vieron el video que les puse? El del profesor en el aula. Sí. ¿Es cierto o es falso que sucede eso? Muy cierto. Ya. ¿Y qué es lo que es cierto de ese video? Que cada quien cree lo que debe creer. Justamente. Entonces, esa es la vida real. Cada cual crea su propia realidad y llega a tal punto que te lo crees de verdad, que esa es la única verdad. Entonces, lo que te enseña la psicología es que mires más allá de lo que tú vives y experimentas para poder entender a los demás. Esa es la técnica, no es otra. Es decir, tú tienes que, perdón, Santiago, ya termino la idea y te paso. Es decir, tienen que aprender a que desde el punto de vista psicológico, tu verdad no es la única verdad. Existe otra. Y esa otra puede ser muy variada. Por lo tanto, tienes que aprender a analizar lo que está pensando el otro en ese momento para poder entender cuál es su propia realidad y por qué dice las cosas. Ese era el mensaje de ese video. Justamente es eso. Cada uno de nosotros crea una propia realidad. Por eso el dicho de que cada persona es un mundo. Ahora, ¿eso de dónde sale? ¿De dónde sale? Si se analiza como yo les estuve explicando de cómo se forma la personalidad, ahí está la respuesta. En todos esos factores combinados,
crean la personalidad y no están creando otra cosa que no sea la propia realidad de esa persona. ¿Ya? Por eso lo importante ahora es conocer la estructura de la personalidad. Lo importante después es traducir esa estructura. Pero ahorita lo que necesito es que dominen ese último esquema que yo les puse en la conferencia. Ese esquema hay que dominarlo, hay que sabérselo, porque esa es la base para después interpretar otros fenómenos que puedan pasar en la psicología de la persona. A ver, Santiago. Licen, como usted dice, uno se crea su propio mundo, ¿no? O sea, uno se traza sus metas, su vida. Uno mismo busca lo bien, lo bueno y lo malo, pero para llegar a creer en un todo, pienso y creo, bueno, hablo por mí, creo que para llegar a eso tenemos que llegar a topar un cierto tipo de fondos para crear y asimilar ciertas cosas en la vida, porque a veces nosotros, bueno, hablo por mí, a veces, ejemplo, porque ahí estaba el profesor y él daba ciertas ideas, ciertas opiniones, y a veces nosotros, ejemplo, como estudiantes, o por miedo, o por vergüenza, o por recelo, tenemos a quedarnos callados, y es por eso a veces que muchas veces, bueno, de mi caso he fracasado, por el hecho de no decir las cosas tales y como son. Pero ahora, cuando ya tú tomes conciencia de eso que tú acabaste de decir, más nunca te quedas callado. Claro, o sea, si póngase ahora mismo, yo le comento, yo llevo 3 años que voy terapiando, yo tengo mi terapista aparte, privado, entonces yo he aprendido muchísimo, igual yo terapeo mucho con mujeres y chicos, tengo mi grupo que salgo por un café y empezamos a terapiar, o sea, puedo sobrellevar ahorita su materia, no me he confundido mucho, pero en realidad, o sea, como yo le digo, o sea, referente al video, muchos de nosotros tenemos miedo a que a que la idea que nosotros lancemos vaya a ser broma o burla de las demás personas. Claro. Porque ¿Y usted por qué sabe pasa que, eso? porque a Eso veces se realmente crean pasa porque... grupos ¿Perdón? y uno, porque a veces, ejemplo, en el aula o en mi curso, porque a veces se crean grupos de que unos se creen más que otros. ¿Me entiende? Ya. ¿Y Entonces, eso se dónde tira está? a ¿Eso cabo dónde está en todo. la clase? ¿En la clase en qué parte estaba? Ese es en la parte... En la estructura. Eso está en la estructura de la personalidad. Sí. Y acuérdense que yo les dije que había tres hilos directos de ese autoconcepto. Uno era el yo real, otro era la imagen de sí mismo y el otro era la identidad de género. Estos dos últimos se entrelazan y forman lo que todos conocemos como la imagen de sí mismo y eso genera la autoestima. Si tú no tienes una imagen de ti mismo muy segura, y eso lo dice la escuela humanista, la autoestima baja y por lo tanto tú no te atreves a hacer nada. ¿Ya? Eso está en la clase. Lo que pasa es que eso hay que verlo en un caso específico. Y eso es lo que vamos a ver después. No es que aquí estemos terminando. Perdón, dice, y dentro de la autoestima entra la parte de la aceptación, porque también a veces lo que yo estaba leyendo, había una parte donde decía que para entrar dentro de la autoestima, tener una autoestima ni tan alto ni tan bajo, tenemos que entrar en la parte de la aceptación, aceptarnos tales y como somos. Exactamente, ese es el yo real. Es que al final todo esto, nada funciona por separado. Todo funciona entrelazado uno con otro. ¿Ya? El hecho de que, por ejemplo, tú tengas una autoestima muy alta, no quiere decir que tú funcionas en un yo real. Todo lo contrario, estás funcionando en un yo ideal. No quiere decir que porque tú funciones en un yo ideal eres inmaduro, no. Claro. Lo que sencillamente tienes demasiada autoestima, estás trabajando sobre un patrón muy alto. Una burbuja. Y eso te hace, exacto, te hace diferenciarte de lo que te rodea. Entonces ahí caes mal. Entonces la idea es equilibrar eso. Pero eso lo vemos después, porque nos estamos yendo más adelante. Yo lo que estoy explicando ahora es la estructura. Después vamos a analizar cómo funciona la estructura, que es esto mismo que estamos conversando aquí. ¿Ya? Listo, Liz, muchas gracias. Vale, pues. ¿Alguna otra duda? ¿Qué tienen que dominar para el examen? Para el examen tienen que dominar las teorías, los modelos que hicieron crearse esas teorías, es decir, el racionalismo,
el empirismo y el contextual dialéctico. De aquí tienen que partir a las escuelas, y de las escuelas la estructura de la personalidad y de qué depende esa estructura de la personalidad. Acuérdense que antes de llegar a la estructura, que fue lo último que les di en la conferencia que les grabé, les estuve hablando de los mecanismos que influyen en esa formación de la personalidad. ¿Ya? Primero hay que analizar el entorno en el cual se forma la persona. Después, en ese entorno hay que analizar los ámbitos, los ambientes donde convive la persona, porque ellos van a moldear esa estructura de la personalidad, y a partir de ahí, por dónde aprende la persona mejor, es decir, qué mecanismo ha utilizado. A lo mejor lo que está es imitando a alguien que para esa persona le parece que es ideal. Y yéndonos a la escuela, a la escuela conductista, si la persona, si ese patrón es el que está haciendo que la persona tenga un comportamiento inadecuado, pues ¿a quién tengo que cambiar? ¿A la persona? No, tengo que cambiar al patrón. ¿Por qué? Porque la teoría conductista dice que hay un estímulo que genera una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La conducta de la persona que nosotros estamos viendo. ¿Pero cuál es el estímulo? El patrón que está siguiendo. Entonces, quien tengo que trabajar es al patrón, no a la persona, porque indirectamente va a repercutir en la persona. ¿Ya? Eso sucede mucho con los niños. Generalmente la causa de los problemas en los niños, ¿dónde está? ¿En el niño? No, en los padres. Entonces, ¿con quién tengo que trabajar? Con los padres. ¿Para qué? Para que automáticamente cambie la conducta del niño. ¿Ya? Porque realmente el niño no tiene un desarrollo cognitivo tal como para sentarse en una terapia y recibir una terapia. No lo tiene. Entonces, ¿con quién tengo que trabajar? Con el padre. ¿Ya? ¿Se entiende? Conociendo qué dice cada una de las escuelas de manera resumida. Conociendo los modelos filosóficos, a qué se atribuían ellos o qué se obtuvo de ahí para la psicología. Y conociendo este tema de la estructura de la personalidad, tienen para salir bien. Les sugiero, ya enfocado al examen, que vuelvan a escuchar los videos que les di. En ese video está en esos videos está el 90% del examen. ¿Ya? Los materiales que yo les pongo son materiales para que ustedes profundicen y puedan tener un criterio propio. No tienen por qué irse justamente con el mío. Yo no tengo toda la verdad en este asunto, ni remotamente. ¿Ya? Por eso es que le pongo más materiales, por eso que le pongo otras perspectivas. Pero realmente el examen está hecho básicamente en lo que yo les transmito en las conferencias que les grabo. ¿Ya? Entonces, un tip para el examen del miércoles: vuelvan a escuchar las conferencias, y en esas conferencias van a encontrar las respuestas de las preguntas. Ahí están todas, sin temor a equivocarme. ¿Alguna otra duda? No hay dudas. Romero, usted que la veo nada más que anotando y moviendo la cabeza. ¿Alguna duda? No, Doc, estaba un poquito confundido en lo de las escuelas, pero ahorita ya no tengo dudas. Ya creo que aclaré todas mis dudas. Qué bueno. Listo, entonces. Buenas noches, doctor. ¿Con quién hablo? ¿Marisol? Sí, Tatiana le saluda. A ver, doctor, yo estoy un poquito confundida en esto del empirismo, del racionalismo. ¿Ya? Eso no le... A ver, esos son los fundamentos básicos que se extrajeron de la filosofía para la psicología. El racionalismo, ¿de qué hablaba? El racionalismo te hablaba de que habían cosas innatas que en la medida que la persona lograra madurar esas estructuras innatas, la persona iba a evolucionar. ¿Ya? ¿Esto dónde lo puedes aplicar? Nosotros nacimos todos con un cerebro.
más, menos, mejor o peor desarrollado, ¿cierto? En la medida que nosotros podamos alimentar ese cerebro, que es esa estructura a la que ellos hablan que es innata, en la medida que lo podamos estimular, ese cerebro va a madurar cada vez más. Por eso el ejemplo básico en ellos está en los procesos cognitivos. Algo cuando nosotros nacimos que está predeterminado es la capacidad para comunicarnos, para desarrollar un lenguaje. Ahora, el hecho de que nosotros aprendiéramos a hablar en español fue porque nacimos, por suerte o por desgracia, ustedes en Ecuador y yo en Cuba, donde se habla español. Si hubiéramos nacido en algún otro lugar donde se hablara francés o inglés, hubiéramos desarrollado perfectamente el inglés o el francés, porque la capacidad era para desarrollar una habilidad comunicativa, no importa cómo. ¿Ya? Eso lo fundamenta el racionalismo, es decir, si no hubiéramos tenido esa capacidad en el cerebro, no nos podíamos comunicar. ¿Ya? Y eso pasa, por ejemplo, con la persona que es retrasada mental. Al tener retraso mental, tiene determinadas estructuras cerebrales que imposibilitan que estas habilidades o destrezas se desarrollen. Y entonces, ¿dónde está la causa? Muchas veces orgánica. Entonces, por eso ellos siempre van a ser personas retrasadas mentales. Podrán desarrollar algún tipo de habilidad, pero nunca van a dejar de ser retraso mental. Por ejemplo, pongo el caso de los síndromes de Down. Síndrome de Down siempre va a ser síndrome de Down. Ahora, si tiene un desarrollo en un entorno favorable, pues obviamente va a desarrollar más habilidades que un síndrome de Down que desarrolla en un ambiente disfuncional. ¿Ya? Ese es el racionalismo. El empirismo es la base para la escuela conductista. El empirista decía, o ellos propusieron una metodología de asociaciones lógicas. Es decir, ellos fueron los que... ¿Para qué escuela? Disculpe. El conductismo. Conductismo. ¿Ya? Ellos fueron los que dijeron que si se producía una serie de ejemplos de fenómenos comunes para varias conductas, se podía deducir que el hecho de que se produzca esa conducta es porque se producen estos otros fenómenos que están por acá, que son comunes. ¿Ya? Es decir, si yo tengo C, es porque estoy hablando mucho. Entonces, ellos deducían, asociaban de manera lógica que yo cada vez que tenga C es porque voy a hablar mucho. ¿Eso es cierto o es falso? Cierto. No es falso, porque yo no siempre tengo C porque hablo mucho. Y ahí estaba su error. ¿Ya? Ahora, no es falso del todo, es cierto, porque aquí está, aunque ustedes no lo crean, está hablando de las 3 de la tarde. He tenido 3 clases seguidas, una detrás de otra. Es verdad que tengo C porque estoy hablando mucho. No comer. Pero, no, comer no. ¿Qué pasó? Cierren los micrófonos. ¿Qué sucede? Que en esta realidad, en esta que está pasando ahorita, sí es real de que yo tengo C porque estoy hablando mucho, pero no siempre es así. Yo puedo estar en el medio de un desierto, no hablar nada y tener C. ¿Ya? Entonces, ahí se equivocaron los empiristas. ¿Dónde estaba su aporte? En que sí es cierto que uno logra deducir cosas que no conoce a partir de el razonamiento lógico, de la asociación lógica. Eso sí es cierto. Eso lo utiliza mucho la psicología criminal, de criminalística, la psicología policial. Es decir, ellos descubren a las personas, descubren a los asesinos, descubren a los delincuentes muchas veces por asociaciones lógicas, no porque nadie le haya dicho nada. ¿Ya? Entonces, esta es una aplicación, por ejemplo, en la vida real. En el caso de el otro modelo, que es el contextual dialéctico, este es el que tomó directamente el constructivismo. Es decir, este parte de que a partir de las experiencias que la persona tiene, va a ir formándose una realidad y a partir de esa realidad, pues así se va a expresar su comportamiento. Eso es lo que dijo el constructivismo.
Solo lo que el constructivismo le aportó es que esa realidad tiene que provocar una crisis, un conflicto. Hasta que no tienes ese conflicto, no cambias de parecer. Siempre te parece que está bien todo. ¿Ya? Por eso es que se dice por ahí comúnmente que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Porque tú intentas, pero hasta que no te das cuenta que estás en un problema, no cambias. Entonces, eso es básicamente los 3 modelos filosóficos. Yo no quiero que ustedes me digan ni que fue Descartes, ni que fue Aristóteles quien lo creó, ni que fue ningún filósofo ruso, sino yo lo que quiero es que dominen esa esencia. Por eso vuelvo y les repito, eso está en los videos. Pero no obstante eso, yo les explico. No sé si me hice entender, Marisol. Sí, lo comprendí. Yo comprendí un poco que el racionalismo viene del nacimiento, ¿verdad? De sí. Cómo nacen y se van evolucionando y maduran. Parten mucho de que nosotros nacemos con estructuras innatas en el nacimiento. Ya. Y a partir de ahí maduramos y la evolución se va a dar por esa maduración. Ya. Sí, estaba entonces. Ya, muchas gracias, magíster. Vale, hasta luego. Hasta luego. ¿Alguna otra duda? No hay más dudas, se quedaron todos ahí frisados. Bueno, si no tienen más dudas, lo único que les vuelvo es a incitar a que vuelvan a revisar los videos de las conferencias. No me canso de decirlo, ahí está básicamente el 90% de los exámenes en las conferencias que les pongo. Y los otros materiales realmente son para ampliar, para que ustedes busquen su propio criterio. ¿Ya? Ahora, otra cosa, bueno, ya hasta ahí la aclaración de duda. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Después de la evaluación, en lo que transcurra del miércoles a domingo, le voy a tratar de subir otro tema que es de esta misma unidad y es la parte biológica, la parte anatómica, pero más bien del sistema nervioso, que tiene que ver con esta estructura de la personalidad y su manifestación. ¿Ya? Un poco que tienen que echarle una lecturita a lo que ya dieron ustedes de referente al sistema nervioso, pero sobre todo en esta parte de la personalidad tienen que leer un poco el tema del comportamiento del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Sobre eso vamos a ir hablando y cómo eso se relaciona con la expresión de la personalidad. Eso es el siguiente tema. Hasta ahí, hasta ese tema, voy a subirle a la plataforma otra conferencia, les voy a subir algunos otros temas y voy a tratar de encontrar algunos casos para poder crear un debate similar a este, pero más debate que yo hablando, en el que ustedes me expresen la solución a algún caso, netamente de personalidad. Ya en lo que relacionemos lo que hemos dado hasta ahora y lo que vamos a dar en los siguientes encuentros. Eso sería para finales de la otra semana, ese debate. Yo les voy a avisar con tiempo. Cuando les suba los videos y los documentos, ahí les pongo la fecha del caso práctico. Ahora bien, y por ahí vamos a evaluar, ¿ya? Por ahí vamos a hacer la evaluación o otra evaluación más de esta unidad. De ahí nos vamos a ir a la parte de neurofunciones, que es la unidad 3. Es posible que comencemos esa unidad hasta principios de junio, hasta que sean los exámenes bimestrales, al menos las primeras clases de las neurofunciones. Hasta ahí deberemos avanzar de manera virtual. Ojalá que podamos poner esta asignatura, aunque enfermería tiene algunas otras asignaturas que necesitan más clases presenciales, pero realmente por un problema de comprensión, yo soy del criterio que es importante que ustedes tengan esta asignatura al menos una vez cada 15 días de manera presencial.
No sé si les han informado ya, la tendencia del instituto es a partir de la segunda mitad de junio o principios de julio comenzar las clases presenciales, al menos de las asignaturas más prácticas en cada una de las carreras. En el caso de ustedes, pues obviamente serán los procedimientos de enfermería, eso no tiene otra opción. Psicología no queda entre las más prácticas dentro del aula, pero vuelvo y repito, voy a tratar de buscar la forma de reunirnos al menos una vez a la semana, cuando menos, porque realmente sí yo sé que les hace falta. No porque sean ustedes, ya la experiencia que tuve con el anterior grupo, nos dimos cuenta que les hace falta, tanto Yadira, que es la otra profesora que da esta asignatura, como yo, coincidimos en lo mismo, es decir, ustedes en enfermería tienen una tendencia a aprenderse las cosas un poco más lineales, y en psicología un poco que son más en zigzag, es decir, no, un poco para explicarme lo mismo que estaba explicando al inicio. No todo, aquí 2 por 2 no es 4. Y en enfermería 2 por 2 sí es 4. Pues usted se pasa de los CC que tiene que ponerle a un paciente, pues lo puede matar. Y aquí no. Aquí usted se puede pasar en una terapia un poquito más, un poquito menos y puede tener solución. En cambio, en la aplicación de dosis, pues no es así. Si le pasó de más, no es, lo mató. Si no le dio de menos, pues no le hizo nada. Entonces, o sí o no. Entonces, aquí no es así. Aquí puede ir corrigiendo y esa es la diferencia. De acuerdo. Entonces, eso es lo que nos queda hasta junio. Definitivamente de aquí a allá nos vamos a ir viendo al menos una vez por semana con el fin de esto. Después del examen, vuelvo y les repito, les voy a subir ese tema. Después de ese tema les voy a subir también unos casos y a partir de esos casos vamos a hacer un caso práctico aquí, un análisis de ese caso práctico aquí. Ese viaje sí tendrán que hablar. Voy a ver cómo les divido. Obviamente esta es la única ocasión que voy a trabajar con los dos grupos, aunque creo que no hay muchos del intensivo. Pero sí voy a trabajar por grupos y por grupos ustedes trabajarían con el caso, me darían su criterio, ¿de acuerdo? Pero eso queda para después del examen. De momento, enfóquense en volver a ver los videos y eso les va a ayudar muchísimo para el examen, ¿de acuerdo? Si no tienen alguna otra duda, pues le deseo la mayor suerte del mundo. ¿Cómo está, coronel? ¿Es el que está ahí? No. Sí, no. No le escucho. Dígame, Listen, no le escuché. No, de apellido coronel, no. Es con uno de... No le escucho. ¿Me puede explicar? ¿Me puede explicar nuevamente de la prueba del día miércoles? Es que ya no lo escuché a lo que ingresé. A ver, el día miércoles tienen un cuestionario de aproximadamente 7 preguntas, 7, 8 preguntas, para el cual tienen unos 20 minutos. Esa es la prueba. La prueba es de esto que estábamos hablando ahorita. Es decir, hasta la conferencia de personalidad. Hasta ahí es la evaluación. Es muy bueno. Si hubieran hecho el otro cuestionario, es muy similar, solo que son menos preguntas y les mantuvo el tiempo para que tengan un poquito más de tiempo para pensar, pero son menos preguntas. Eso tiene sus pros y sus contras. Lo que tiene en pro es que tienen más tiempo para pensar, pero lo que tienen en contra es que tienen menos probabilidades de fallar. Pero va los contenidos que les he dado en las conferencias. Eso es lo que va a la evaluación del miércoles. La pueden hacer durante cualquier hora del miércoles, solo que tienen 20 minutos para hacerlo. Si se les ocurre hacerlo por H o por B, a última hora del miércoles puede ser que no les alcance. Digamos, un ejemplo extremo. Entran a las 11:45 de la noche, solamente tienen 15 minutos y no 20. ¿Ya? Pero de ahí en fuera, si entran a cualquier hora, tienen 20 minutos para hacerlo. 20, 25 minutos. No recuerdo qué tiempo les puse, pero está por ahí.
¿Ya? No sé si te respondí, Estefanía. Sí, Licen, ya. Otra pregunta. La prueba del día viernes, que son los parciales de todas las materias, ¿la suya tiene una hora específica o va a ser No, todo el eso día? mismo, es lo mismo. Perdón, porque no me daba cuenta que aquí estaban los dos grupos. Para el nocturno, la evaluación es el miércoles. Para el nocturno es el miércoles. Para el intensivo es el viernes. Perdón, disculpen que estaba aquí hablando como si fuera un solo grupo. Los intensivos les toca la prueba el viernes. El miércoles le toca a el nocturno. Válido que me hayas preguntado eso porque estaba hablando como que fueran todos. Y de hecho creo que la planifiqué para el miércoles. Tengo que cambiarla porque no es para ese día, la del intensivo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Tiene una hora específica o, como le dije, va a ser todo el No, día? durante cualquier día, durante cualquier hora del día lo puedes hacer. Solo lo que tienes es un solo intento. No tienes más intento. Es decir, durante cualquier hora puedes entrar. Eso no es problema. Pero Ya, para ustedes es el viernes. Para el intensivo es el viernes. Para el nocturno el miércoles. Ahorita se conectó el coronel Lisen, el sub. Sí, sí, ya le estuve viendo ya. No sabía que estabas en este grupo. Bueno, entonces, si no hay dudas, chicos, les dejo, estudien. Espero que salgan mucho mejor en esta otra evaluación que en esta última. De todas formas, el objetivo era eso, era promover el intercambio y que no hubiera problema en este que viene ahorita. Por lo demás, buena suerte. Esperemos que nos veamos pronto, que tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias, magíster, igualmente. Tenga Gracias. buena noche, compañeros y magíster. Tengan muy buena noche. Hasta luego. Gracias, magister. Hasta luego.